Gracias, retornamos al Tribunal de la Tarde, estamos en nuestra audiencia. Hoy tenemos vía la plataforma Zoom, nuestra invitada es Rosario Espinal, politóloga, está con nosotros y a ellas le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Rosario Espinal, un honor tenerle aquí en este Tribunal de la Tarde. Gracias, buenas tardes. Bueno, doña Rosario, cuéntenos para usted qué significa en términos, ¿verdad?, sociológicos, en términos políticos, esta decisión del presidente Luis Abinader. Hay quienes dicen que el simple hecho, aunque ya se tenía por entendido que el presidente iba a aspirar nuevamente, que iba a buscar la repostulación para luego buscar la reelección, no menos cierto es que el anuncio de sí da un impacto, por lo menos mediático. ¿Esto qué significa? ¿Que pudiera aumentar o quedarse igual la simpatía del presidente? Bueno, si se queda igual o aumenta o lo que fuera, hay que esperar, porque también medir algo inmediato no tiene mucho sentido. Las cosas tienen que reposar. Yo digo, en el sentido de que si se mide hoy, es, digamos, es bajo un efecto. Entonces, las mediciones que se hagan en varias semanas, pues ya veremos si el efecto es duradero, cómo es, si impactó. Pero indiscutiblemente el anuncio de la repostulación del presidente, pues genera una dinámica, porque ya genera certeza, no porque hubiese mucha expectativa de que él no fuera, sino porque ya se concretiza, la gente comienza a articularse, a movilizarse, la gente que lo apoya, entonces, bueno, pues se va dando una sinergia ahí, y eso comienza a funcionar, digamos, las bases de apoyo comienzan a movilizarse, con todo lo que eso implica, de recolectar dinero, etc. Entonces, ya eso pasa por un lado. Por otro lado, digamos, por el lado negativo para el presidente, es que ahora él no es solo el presidente, sino que es un candidato en el ring del boxeo político. Y eso hace que venga mayor, digamos, pugilato entre el gobierno, el presidente y la oposición. Así que ya veremos, sobre todo cuando terminen cuando termine el periodo de primarias a principios de octubre, ya veremos más una confrontación electoral. Bueno, el presidente hace el anuncio de la búsqueda de reelección enarbolando el principio de la honestidad. Algunos entienden que, pues, a pesar de los temas de corrupción estar en la palestra pública en estos últimos años, no es una prioridad en las estadísticas, en las encuestas. En este sentido, digamos, mantener ese discurso sobre la honestidad, la transparencia, ¿le beneficia en términos políticos? Mira, le beneficia en el sentido de que la narrativa política de los últimos 3 años y desde la campaña anterior ha ido a través de un hilo, que es que ha habido un cambio, que iba a haber un cambio en el caso de la campaña anterior, que el presidente es honrado a diferencia del pasado. O sea, esa ha sido una narrativa constante política que él asume ahora. Desde ese punto de vista, está bien que lo haga. Ahora bien, asumirlo también implica un desafío, porque en las campañas electorales hay una diferencia entre hacer campaña en la oposición, prometiendo transparencia, uso eficiente de los recursos, y otra es hacer una campaña desde el Estado, siendo presidente, siendo senador, ocupando una función pública, donde tú tienes a disposición recursos públicos que tradicionalmente se utilizan en campaña, lamentablemente, pero se utilizan. Entonces, si él promete honestidad, va a tener que tener mucho control de que no haya ningún desvío de recursos públicos hacia su campaña. Muchísimo.
control, prestarle muchísima atención a ese aspecto. Si él lo logra y no hay ninguna desviación de fondos públicos, entonces pues podría tener éxito. Si no, entonces va a ser cuestionado en ese sentido. Pero es normal que él optara por eso, porque los presidentes siempre optan por un tema. Por ejemplo, Balaguer apelaba al orden. El orden era la razón del repostularse, según decía. O sea, es un país inestable, en confrontación, no cambies de caballo mientras cruzas el río. O sea, esa idea del orden. Luego viene Leonel en el 2004, sobre todo a partir del 2004, en relación con la crisis económica de Hipólito, y comienza a hablar del progreso, el caballo chiquito. Y eso se convierte en esencia del PLDismo durante los 16 años, esa idea del progreso, de un país progresando. Y el cambio llega por el tema de la corrupción, básicamente. Entonces, hay una consistencia en asumir la honestidad, pero hay un riesgo también de que si no lo cumple, entonces, pues, puede crearle problemas. Rosario, sin lugar a dudas, esa narrativa o ese relato que bien pues ha asumido el presidente en su propuesta de reelección por Twitter, que es una forma diferente de comunicación de lo tradicional o lo ya conocido. También dentro de esos desafíos, ¿qué mirada le das a ese examen que debe de darle a los funcionarios, tomando en consideración que, si bien es cierto, la valoración del presidente per se siempre ha estado en los primerísimos lugares, muchas veces se hace una especie de dicotomía? El presidente va bien, pero no así todos sus ministros o directores. Entonces, en este caso, para poder hacer de la reelección algo más que un relato, ¿cómo tendrá, desde tu mirada como politóloga, hacer un examen a ver cuáles ministros pueden pasar remoción y cambio a lo interno de su tren gubernamental? Pero yo no creo que este es momento de remover, ¿no te parece? A menos que alguien esté fallando muchísimo, porque un cambio de ministro, por ejemplo, eso toma un tiempo. O sea, un nuevo ministro, para adaptarse, para manejar un ministerio, necesita varios meses. Y ya el presidente está a menos de un año de unas elecciones. Entonces yo no veo, o sea, no creo que esa sea. Yo sé que se usa mucho, se dice mucho que el presidente anda bien y sus funcionarios no, que el presidente tiene buenas intenciones y los funcionarios le dañan la obra. Yo sé que esa es una narrativa que ha sido constante y que en un país presidencialista le da muy buen resultado a los presidentes, porque entonces los errores del gobierno los pagan otros, se los atribuyen a otros. Pero a fin de cuentas es un argumento problemático, porque el presidente es quien nombra a sus funcionarios. Entonces, si todos los funcionarios son malos y no ayudan al gobierno, ¿por qué el presidente no los removió desde hace mucho? Porque eso no es nuevo. Hace mucho que dicen eso, que son los funcionarios los que no ayudan al presidente. Eso es más una narrativa que una realidad, porque si él los ha dejado, es porque algún resultado le da. Si no, él los hubiera cambiado. Así es. Bueno, y eso también se refleja, ¿no?, en el mismo desenvolvimiento del gobierno, porque los organismos internacionales reconocen el manejo de la economía. Hay otros sectores que han ido avanzando, pero en cambio, en el tema específico, ¿perdón?, de seguridad de los servicios públicos, no es menos cierto que hace años los mismos indicadores han dicho que han estado avanzando. Los mismos indicadores. Ahora, lo que pasa es que una cosa es la percepción y otra es la realidad. Ahora bien, yo quisiera ir, Rosario, en el caso, bueno, pese a todas las situaciones que ha dejado la pandemia, los problemas exógenos, llámese la guerra de Irak, de Ucrania, Rusia, y la situación que ha estado viviendo el mundo después de esta pandemia. No obstante a eso, el presidente se mantiene bien y la oposición quisiera aprovechar esas debilidades que ha dejado esta situación, pero no se unifican. Esto pudiese
llevar a un buen camino de éxito a la oposición dividida? La posición dividida no va a lograr mucho. Pero no es fácil unificarse tampoco. Ellos no tienen un mecanismo fácil de unificación. Porque ahí hay dos objetivos diferentes. O sea, o hay un mismo objetivo en dos grupos diferentes. Leonel Fernández quiere volver a ser presidente, por eso tiene su organización, fundamentalmente esa es la razón. Y el PLD, por otro lado, ya se dividieron, se separaron, no le va a entregar la presidencia a la candidatura presidencial a Leonel Fernández, sino que tiene que mantener la suya propia. Entonces, como ellos tienen candidaturas presidenciales diferentes, ahí es muy difícil resolver ese problema. Yo sé que dicen, bueno, unificarse en las municipales, en las legislativas, pero eso tampoco es tan fácil. Suena lógico, claro que sí, suena lógico. Y claro que sí, les iría mejor si se unifican. Pero no es tan fácil, porque solamente la asignación de candidaturas a un partido u otro, ¿cómo se hace? O sea, el PLD tiene muchos más funcionarios electos que la Fuerza del Pueblo. Sí. Entonces, ¿qué? Le da a la Fuerza del Pueblo lugares donde ahora mismo hay un alcalde o un director municipal o un senador o un diputado a la Fuerza del Pueblo. O sea, nada más la repartición de cargos ahí es un problema. Pero vamos a suponer que resuelvan el problema. Vamos a suponer que no es fácil de resolver. Entonces viene, ¿cuál es el efecto que tendría eso en la sostenibilidad de esas dos candidaturas presidenciales? Porque Leonel Fernández es una marca política. Él ha sido presidente 3 veces de la República Dominicana. Entonces, no es fácil competir con esa marca política. Entonces, el PLD tiene su propio candidato y quiere fomentar esa candidatura, por otro lado, que tiene a Leonel Fernández del otro lado. Entonces, eso es muy complejo. Yo sé que están luchando y que hay comité de alianzas, y yo sé que los funcionarios, los aspirantes a puestos, quisieran que hubiese una alianza porque les va a ir mejor, pero esa alianza, armar esa alianza es muy complejo. Sí, es muy notorio el esfuerzo que hacen las organizaciones políticas, el propio gobierno, de tener un éxito municipal, entendiendo de que esto crearía una ola de efecto positiva para reflejarse en las presidenciales y municipales. ¿Qué tan seguro es eso de que un éxito municipal pueda transferirse a lo presidencial? Mira, no es que necesariamente tiene que ser así, pero hay una lógica. Claro, si a un partido le va bien en las municipales, a menos que tenga un candidato presidencial muy malo, le va a ir bien. No hay razón de que no le fuera bien. O sea que sí, ahí hay una lógica. Si te va bien en las municipales, lo más probable es que te vaya bien en las presidenciales. Tiene sentido. Ahora, yo no creo que el problema es romperse la cabeza con eso. El problema es que los partidos tienen que luchar para que les vaya bien en las municipales. Y si les va bien, a quien le vaya bien, si a alguien le va súper bien en las municipales, eso le va a ayudar a que por lo menos le vaya bien en las otras. Si no súper bien, te va a ir bien y quizás le va a ir súper bien. Si a alguien le va muy mal en las municipales, es difícil que logre articular una mayoría 3 meses después. ¿Cuál sería la mirada de una politóloga, oye, se me enredé como palabras casi para un examen de locución, de la marca política de Abel Martínez? Perdón, ¿cuál sería qué? ¿Cuál sería la visión suya sobre la marca política de Abel Martínez? Él tiene que construir su marca, él no lo ha hecho. Entonces, hasta el momento, estamos montando en el peso del partido, en la importancia que tiene el PLD, pero él no ha desarrollado todavía su perfil, quién es él, cómo él gobernaría, cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus proyectos.
O sea, él no ha desarrollado, digamos, su propia marca. Hay presidentes que no la desarrollan de manera muy precisa, pero hasta que llegan, por ejemplo, al poder, pero logran ganar porque van montados en una maquinaria partidaria electoral que va viento en popa. Lo que sucede es que el PLD salió del poder, ha pasado muchos problemas con los casos de sometimientos de corrupción. Entonces el PLD, aunque es una organización con fuerza histórica ya y tiene una buena organización nacional, pero el PLD necesita un liderazgo que lo saque del hoyo, vamos a decir. Entonces por eso necesita una candidatura presidencial que pueda tener un perfil definido en la campaña, no después que llegue. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana ciertamente tiene que construir su imagen, pero si lo dejan, porque parecería que a lo interno de su partido hay pronunciamientos que a veces son dicotómicos. Por ejemplo, me gustaría preguntarle a usted, recientemente Danilo Medina, que es el líder del Partido de la Liberación Dominicana, actual presidente de esa organización política, dijo que había un 35% del electorado dentro del PLD que simpatizaban por Leonel Fernández. Eso, ¿cómo pudiera ayudar eso a su candidato? Yo no oí esa declaración, pero supongo que lo que él quiso decir es que si Leonel Fernández registra 35% en las encuestas, creo que quizás alguna le dio 35, no sé, que si Leonel Fernández registra 35 es porque 35% del PLDismo lo está marcando a él. Supongo que eso fue lo que dijo. Él más o menos así, pero él quiso decir que 35% de los PLDistas todavía tenían simpatías por Leonel Fernández. Entonces, algo como tirándole una barrera. Es que parte del problema, o sea, es que precisamente la división del PLDismo en PLD y Fuerza del Pueblo es el problema, porque es la misma base electoral. Unos se inclinan hacia el PLD, otros se inclinan hacia Leonel Fernández, pero es la misma base electoral. Y por eso es que ellos tienen un gravísimo problema que resolver, porque mientras haya dos organizaciones y dos aspiraciones presidenciales, porque, por ejemplo, si el PLD se hubiera dividido con una figura que no es Leonel Fernández, con alguien, digamos, de menor rango político, y se da cuenta, bueno, yo me fui, formé mi organización, pero yo no puedo llegar realmente a la presidencia. Déjame hacer una alianza con el partido del cual vine. Entonces, ahí sería más fácil. Lo que pasa es que en la Fuerza del Pueblo hay una figura de peso político que quiere ser presidente otra vez. Y el PLD, la opción del PLD es decirle, mira, Leonel, te entregamos el PLD, ya vamos a unificarlo y tú eres el candidato. Ahí se resuelve el problema. O que Leonel Fernández diga, bueno, ya, yo no voy a aspirar a ser presidente. Vamos a hacer una alianza con el PLD y su candidato. Que una de esas dos cosas ocurra es muy difícil. Entonces, como es tan difícil, primero entra el mar. Ellos hablan. Entonces, como es tan difícil, ellos hablan de segunda vuelta. De que un acuerdo, que el que quede en tercer lugar, apoyar que quede en segundo lugar. Lo que pasa es que podría ser que no haya segunda vuelta. Si no hay segunda vuelta, esa hipótesis no funciona. Yo sé que hay mucha gente diciendo que seguro aquí va a haber una segunda vuelta. Bueno, aquí ha habido segunda vuelta solo en el 96, una vez en 30 años. Entonces, el estratega político que apueste a segunda vuelta en un país donde en 30 años que existe la segunda vuelta, solo se ha dado una vez, está caminando sobre arena. ¿Que se puede dar una segunda vuelta? Sí, porque existe, se puede dar, pero apostar ahora a que va a haber seguro una segunda vuelta y que ahí se resolverá el problema del PLDismo, me parece sumamente arriesgado.
Sí mismo. Bueno, en estas coyunturas electorales siempre cobra vida el tema del trasiego de dirigentes de un partido a otro, compra-venta, transfugismo. ¿Entiende Rosario que puede haber forma de establecer límites para el tema del transfugismo o esto es inevitable? Bueno, yo escribí a principios de este año un artículo que titulé "El 2023 augura transfugismo". El único transfugismo que se podría limitar, pero eso requeriría cambios en la legislación, es que los escaños de los funcionarios electos los gana el partido, El partido no y no la persona. Esa es la única manera. O sea, tú eres diputada Tú te vas solo. por tal partido y te fuiste a otro partido, tú perdiste tu escaño porque el escaño es del partido. Esa es la única manera, no hay otra. Y vamos a ver transfugismo todavía más. ¿Por qué? Porque la mayoría ya de los políticos son agentes libres. Ellos están en organizaciones partidarias mientras le conviene. Y cuando no conviene, se van a ir. Ahora quizás, fíjense que ahora la gente que se va del PLD no se va para la Fuerza del Pueblo, se está yendo para el PRM. O sea, el cálculo de la Fuerza de mi Pueblo fue, la gente del PLD va a seguir pasando para la Fuerza del Pueblo. No, se están yendo al PRM, porque el PRM le ofrece mayor garantías de beneficios. Entonces, los políticos cada vez más actúan en función de sus intereses particulares. Que siempre va a haber políticos que no se van, sí es verdad, por la razón que sea, pero va a haber muchos otros que se van a ir. Entonces, la fluidez partidaria que hay, la debilidad de los mismos partidos, el fraccionamiento de los partidos contribuye, junto con el oportunismo, a que se produzca mucho transfugismo. Finalmente, doña Rosario, nos están haciendo señas, pero me gustaría saber si usted escuchó, si por si acaso escuchó, aquel audio que fue filtrado de una reunión del senador Antonio Taveras de la provincia de Santo Domingo, y si este audio donde él admite que gastó 250 o 150 millones de pesos en la campaña pudiera afectarle en una posible reelección. Bueno, lo que pasa es que él no tiene ni siquiera la nominación asegurada todavía. Y en la provincia de Santo Domingo, uno de los problemas que tiene el PRM es con personas que ostentan posiciones porque fueron parte de una gran alianza que hizo el PRM, que no son PRMistas propiamente. Entonces, hay PRMistas detrás de todas esas posiciones. Entonces, la provincia de Santo Domingo ocurre con la senaduría, ocurre con la alcaldía de Santo Domingo Este. O sea que ese es un problema que aún está por resolverse. Vamos a esperar a ver si él es quien recibe la candidatura a senador por el PRM o si es otra persona, porque ahí hay disputa. Bueno, pues agradecemos a Rosario Espinal, ¿verdad?, por tomarse unos minutos para conversar con nuestra teleaudiencia sobre temas de interés político del país. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, de esta forma llegamos al final de la entrega de hoy del Tribunal de la Tarde. Como siempre, agradecidos por su sintonía. Aquí nos vemos, como de costumbre, en otra oportunidad de 5 a 6 por Telefuturo 23.